Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir con nuestro rincón de lectura, lo he llamado así, de estos temas bíblicos. Estamos leyendo el librito Los dones de Dios. Me da risa porque yo lo muestro, pero se ve al revés. Está reflejando como si fuera espejo, entonces no se ve. Los dones de Dios. De el autor, luego descubrí ayer que es David Brandberg, que es el autor del anterior librito. Atrévete a creer, me parece, atrévete a ser diferente. Y de pronto atrévete a creer también, que también lo grabé. Bueno, había pensado en hacer esta transmisión en vivo, si se conectaba gente que pudiera hacer preguntas. Pero creo que se puede prestar para situaciones incómodas que no quiero pasar por ellas. Entonces, bajo la guía del Espíritu Santo, creo que lo mejor es grabarlo y cuando las personas lo escuchen, en torno a lo que escuchen en este video, podríamos hacer un en vivo de preguntas ya directas y podríamos interactuar rico. No sé en qué horario, porque yo sé que a la hora que estoy haciendo esto, la gente está trabajando. Pero bueno, vamos a leer, como dice la descripción, las preguntas frecuentes en torno a la salvación. Entonces comenzamos con la primera y les he sugerido, en el anterior video les sugerí que procuren siempre corroborar las citas bíblicas, que vayan y las busquen y vean las citas bíblicas. Bueno, primero, ¿quién la necesita, la salvación? La mayoría de la gente cree que Dios califica a las personas del mismo modo que un profesor a sus alumnos. Si uno procura ser bueno y no comete faltas muy graves, cuando muera y termine el curso de la vida probablemente se lo calificará con una nota aprobatoria. En caso de no sacar buena nota y reprobar el curso, la cosa es distinta. A simple vista podría dar la impresión de ser un plan bastante justo, sobre todo si se obtiene una calificación por encima de la mínima para aprobar. Sin embargo, según la Biblia, no es así. Ninguno de nosotros merece el cielo. Reza la Escritura que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios en Romanos 3:23. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. No hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Cualquiera que se considere merecedor del cielo por causa de sus buenas obras, se engaña a sí mismo y se privará del más grande de los regalos de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto está en 1 de Juan 1:8. No hay quien pueda decir que es realmente bueno. Uno no puede ganarse la salvación ni acceder al cielo gracias a sus buenas obras. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto está en Efesios 2, del 8 al 9. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Esto está en Tito 3:5. ¿Quién la necesita entonces? Todo el mundo. Todos necesitamos salvación. Segunda pregunta, ¿qué me va a costar? Debe de implicar algún esfuerzo, dirás. La cuestión no puede ser así de simple. Seguro que tendré que renunciar a algo, trabajar con ahínco o hacer algo para ganármela. Pero no es así. Eso es precisamente lo hermoso de la salvación. Es un don de Dios. O sea, es gratuita. Esto aparece en Efesios 2:8. ¿Alguna vez has tenido que ganarte un obsequio o pagar para obtenerlo? De haber tenido que hacerlo, no habría sido un regalo. La salvación no es un premio a nuestras buenas obras. Estas no nos abren las puertas del cielo, así como tampoco nuestras faltas nos condenan al infierno. Presten atención a esto.
si es que hemos pedido y recibido el perdón de Dios mediante el sacrificio de Jesús. Uno se salva por pura fe en Él. Nos basta con admitir que no podemos comprar nuestro acceso al cielo y con aceptar luego humildemente el regalo de Dios. Así de sencillo. Tercera pregunta. Espero poder seguir el ritmo de las preguntas porque luego me confundo con los números. ¿Hay algún pecado que Dios considere imperdonable? Dios anhela perdonar con liberalidad a todo hombre cuantos males haya hecho. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto aparece en Isaías 55:7. En otro pasaje manifiesta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Esto está en Isaías 1:18. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto aparece en Juan 3:17. Él quiere perdonar a todos, pero para obtener el perdón divino es preciso creer en Jesús. Hechos 16:31. El que en él, Jesús, cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Cuando la verdad, el proyecto divino de perdón y salvación por medio del sacrificio de Jesús llega a oídos de una persona, expresada de tal manera que la pueda entender a cabalidad, el Espíritu Santo habla directamente al corazón de esa persona y la lleva al punto de decisión. Si cree y reconoce a Jesús por Salvador, sus pecados le son perdonados. Por otra parte, si rechaza obstinadamente el perdón que se le ofrece, Dios se ve impedido a actuar. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Un repudio deliberado de esa naturaleza constituye lo que la Escritura llama blasfemia contra el Espíritu Santo, la cual Dios no puede perdonar. Marcos 3:28-29. Habiendo otorgado a cada hombre la sagrada facultad de elegir, Dios no puede de un momento a otro invalidar esa facultad y privar a una persona del libre albedrío que tiene para rechazar su ofrecimiento de salvación si así lo desea. Huelga decir que el solo hecho de que alguien rechace la verdad la primera vez que la oiga no significa que no se le volverá a dar ocasión de decidir correctamente. A muchas personas se les concede más de una oportunidad. Aún así, la Biblia nos avisa: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. 2 Corintios 6:2. No sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4:14. Acá hago mi paréntesis y es claro que tú no sabes si vas a tener más oportunidad de vivir. Casi que podríamos decir que estás viviendo por fe, creyendo que al segundo siguiente, ni siquiera al minuto, al segundo siguiente estarás vivo. Se necesita un segundo para tener un infarto. Se necesita un segundo para estar atravesando una calle y que un carro te atropelle. Se necesita un segundo para pasar de vida a muerte física. Entonces no sabes lo que va a venir en el segundo siguiente. En el siguiente segundo, no sabes. Así que el tiempo oportuno es ahora para recibir la salvación de tu alma, para que no se condene eternamente, lejos de la presencia de Dios. Cuarta pregunta: ¿cuánta fe se necesita? Te sorprenderá,
la poca fe que se necesita para recibir el regalo de la salvación. Dios no nos pide que tengamos gran fe en algo que conocemos muy poco y entendemos menos aún. Lo cierto es que es imposible entender o apreciar la salvación sin haberla experimentado. Basta con tener suficiente fe para admitir que Jesús puede ser el camino de la salvación y un sincero deseo de que Él te lo demuestre. Con tal de que tengas un granito de fe y reces: Jesús, si en verdad existes y eres el camino de la salvación, revélamelo. Y Él lo hará. Si lo que acabas de leer te ha convencido para hacer la prueba, Él te ha dado la fe necesaria para ser salvo. Quinta pregunta: ¿qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo es otra expresión para referirse a la salvación. Proviene de un pasaje del Evangelio de Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua, nacimiento físico, y del espíritu, renacimiento espiritual. ¿Vamos entendiendo? Nacimiento físico quiere decir nacimiento del agua. No es propiamente el bautismo en agua, porque el bautismo es una representación, meto mi paréntesis, el bautismo es una representación. Pero tú puedes bautizarte sin que recibas el bautizo del Espíritu Santo, que es el que te produce el renacimiento espiritual. Y dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto aparece en Juan 3, del 1 al 8. Uno nace de nuevo en el momento en que acepta a Jesús como Salvador. Sí, porque el Espíritu Santo es el que te lleva a hacerlo. Todos los que le recibieron no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, del 12 al 13. Sexta pregunta: ¿qué es la vida eterna? Nuestros cuerpos terrenales a la larga morirán y volverán al polvo del que se originaron. La salvación no altera eso. No se trata de la fuente de la eterna juventud que te permitirá trascender la mortalidad de la carne. Lo que vivirá para siempre es tu espíritu, la verdadera esencia de tu ser. El espacio en que morará tu espíritu por la eternidad es mucho más importante que el reducido ámbito en que pasarás tu efímera vida terrenal. Jesús promete a cuantos lo reciben que pasarán la eternidad con Él en el cielo, un hermoso mundo espiritual en el que no habrá más pesar, solo alegría, amor y vida para siempre. La salvación es la entrada gratuita al cielo, y eso alude la expresión vida eterna que tanto aparece en las Escrituras. Permítanme un segundo, vamos a corroborar algo acá. Si optas por rechazar la salvación que Dios te obsequia, tu espíritu de todos modos permanecerá con vida después de que fallezca tu cuerpo. En el mundo espiritual hay diversos estados o niveles, entre ellos el infierno y una especie de purgatorio. La Biblia no entra en mayores detalles acerca de ellos ni puntualiza quién va a dónde. Sin embargo, es muy clara respecto a una cosa: que solo quienes obtengan la salvación por medio de Cristo alcanzarán el reino de Dios y gozarán de toda la belleza, placeres, tareas interesantes y felicidad que ofrece. Verdaderamente disfrutarán de vida para siempre. Séptima pregunta: ¿tiene que ser con Jesús? Puede que te preguntes: ¿por qué debo aceptar a Jesús en mi corazón? ¿Por qué tengo que emplear ese nombre?
¿No puedo rezar simplemente a Dios y acceder a la salvación invocando el nombre de Dios? Resulta que Jesús es el único que vino a la tierra y dio la vida por ti. Él dijo, yo soy la puerta. Vamos a meterlo entre corchetes. De la casa de su Padre, el reino de Dios. El que por mí entrare será salvo. Esto aparece en Juan 10, 9. De modo que si quieres ir al cielo tienes que pasar por Jesús, la puerta abierta. Jesús es además la única puerta. No hay otro nombre, aparte de Jesús, bajo el cielo, en que podamos ser salvos. Dice en el pasaje entero, me parece, dado a los hombres. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Así es, ni más ni menos como Dios lo ha determinado. ¿Qué pasa entonces con los adeptos de todas las demás religiones del mundo? ¿No pueden salvarse? Por supuesto que sí. Todos pueden acceder a la salvación, sea cual sea su religión. Pueden salvarse aunque no tengan religión, pero solamente por intermedio de Jesús. Claramente, si esa religión no profesa esa fe en Jesús, ya entiendo. Octava pregunta, ¿puedo perder la salvación? Yo estoy leyendo este librito, acá hay muchas dudas, pero vamos a escucharlo muy bien, y que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda la verdad. Siempre es el Espíritu Santo, no nuestros pensamientos, no es nuestra manera de razonar humana, nuestra sabiduría humana, que es sabiduría de abajo del infierno. Que el Espíritu Santo lo revele. ¿Puedo perder la salvación? No. Una de las maravillas del don de la salvación es que una vez que has aceptado a Cristo, Él no se ausenta jamás. Ha entrado en tu vida y estará contigo para siempre. Jesús prometió que nunca te dejaría ni te abandonaría y que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. En Hebreos 13:5 y Mateo 28:20. Vayan y léanlo. Nada que uno diga o haga puede invalidar esas extraordinarias promesas. Jesús sabe que no eres perfecto y que nunca lo serás, pero aún así te ama. Al perdonar tus pecados, no solo te remite los que ya cometiste, sino que te perdona también los que cometas ahora e incluso en un futuro. Cuando Él fue a la cruz, paréntesis mío, todos tus pecados eran futuro porque no habías nacido, eran a futuro porque no habías nacido. Así que no es que te perdonó los pecados cuando lo recibiste, los pecados de antes, y que ya los que ahora cometas en el futuro no los va a perdonar. ¿Cómo se te ocurre? Todos eran futuro cuando Él fue a la cruz, todos. Entonces se incluyen los que antes de recibir a Jesús y después de recibirlo, te son perdonados. Por favor, Espíritu Santo, que le puedas ministrar a las personas esta gran verdad y que descansen, porque yo lo veo, como discuten que se pierde la salvación. No, si lo recibiste en realidad, ahí está la pregunta más bien, si lo recibiste en realidad, nunca vas a salir de él, nunca. Cierto es que uno puede hacerse acreedor a mayores bendiciones de Dios si procura agradarlo y obrar bien, pero ello no vale para mantenerse salvo. El único capaz de encargarse de eso es Jesús. O sea, ¿es por gracia o no es por gracia al fin? El único capaz de encargarse de eso es Jesús. Él ya selló eso de una vez para siempre. La vida eterna no es algo que se tenga a ratos. Si ya tienes la vida eterna, ¿cómo vas a volver a morir? Si ya tuviste la vida eterna. La vida eterna no es algo que se tenga a ratos. Uno no se salva y luego cae de la gracia de Dios, ni vuelve a salvarse cada vez que peca y se arrepiente. O si no eres tú.
No hay tal cosa. Una vez que se es salvo para siempre. ¿Cómo puedes volver a perder la vida eterna si ya es eterna? Si ya se te dio. Tremendo. Señor, resuelve las dudas para que la gente tenga certeza y seguridad de lo que cree. Naturalmente, si uno se empeña en obrar mal, una vez que se ha salvado y no se arrepiente ni se enmienda, a la larga pagará por esos pecados. El Señor tendrá que permitir que pague las consecuencias para enseñarle una lección. El Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Aún así, no se pierde la salvación. No dejas nunca de ser hijo. Mi hijo, por más cosas difíciles que ha hecho, que va a hacer, dejará de ser mi hijo. Ya fue engendrado, ya fue creado, ya no depende de lo bueno o lo malo, de lo bien o lo mal que se porte. Nunca va a dejar de ser mi hijo. Hay culturas en que desheredan a los hijos y los llaman que no son hijos, pero no es verdad, porque sí son hijos. Una vez hijo, una vez engendrado, una vez nacido de nuevo, ya estás con la vida. Señor, por favor, revélanos en lo más profundo de nuestro ser. La 9ª pregunta: ¿en qué se distinguen las diversas corrientes cristianas? ¿Qué diferencia existe entre las corrientes cristianas que abrazan la doctrina de aceptar a Jesús y de nacer de nuevo y las demás religiones, o incluso las doctrinas promovidas por otras iglesias cristianas? En cierta ocasión, David Brandberg, el autor, ofreció la siguiente explicación. La polémica religiosa más encarnizada que ha habido a lo largo de la historia se ha dado entre las religiones que propugnan que uno puede salvarse a sí mismo y las que sostienen que solo Dios puede salvarnos. Los hombres siempre han pretendido salvarse por su cuenta, ganarse el cielo con apenas un poquito de ayuda divina, para poder atribuirse a sí mismo la mayor parte del mérito y trazar su propio derrotero. Todos los seguidores de las religiones falsas se rigen por su propio concepto de rectitud. Se esfuerzan tanto por ganarse la salvación que creen merecérsela, con o sin ayuda de Dios, y se ofenden bastante si les parece que Él no aprecia sus buenas obras, como Caín. Dicen: mira todo lo que he hecho por ti, Dios, deberías darme una medalla. Yo sí que merezco salvarme. Si a alguien vas a salvar, debería ser a mí. Si alguien va a alcanzar el cielo, ese sin duda debería ser yo. Ay, qué terrible que somos los seres humanos, de verdad. Qué orgullo y soberbia satánicas. Ese conflicto ha derivado en tremendos malentendidos y en algunas de las más graves tergiversaciones de la Biblia. La mayoría de la gente siempre ha tratado de salvarse a sí misma con un mínimo de reconocimiento a Dios y ha falseado las Escrituras para demostrar que podía hacerlo. Sin embargo, Dios no puede ayudar a quienes procuran salvarse por sus propios medios. Dicen: ayúdate que Dios te ayudará. Eso no aparece nunca en la palabra de Dios. No ayuda a quienes creen valerse por sí mismos, sino únicamente a los que se saben impotentes. Humildad. Por mucho que, humildad y lógica. Un poquitico de ser conscientes de la realidad que vivimos. Un poquitico de ser conscientes de que no podemos hacer un montón de cosas, no las podemos hacer. Por mucho que uno se esfuerce por obtener la ayuda divina para salvarse a su manera, jamás lo conseguirá. Cuando era joven en la fe, dice el autor, durante un tiempo yo también me dejé engañar por una falaz doctrina promovida por ciertas iglesias y religiones que propugnan la salvación por obras. Me refiero a la doctrina de la inseguridad eterna, esa de que a ratos eres salvo y a ratos no. Hasta que un día, ya en mi adolescencia, me fascinó descubrir la sencilla verdad contenida en Juan 3:36, hermoso, la sencilla verdad, donde dice Jesús: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora mismo, sin peros, sin condiciones. Tras años de abatimiento, derrotismo e incertidumbre sobre mi salvación, descubrí que solo tenía que creer que con eso basta. ¿Qué tuvo que hacer el ladrón al lado de la cruz? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué obras tuvo que hacer ese ladrón cuando le reconoció sencillamente al Señor Jesucristo como el Salvador?
reconocerlo. Y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el reino de tu Padre. Y sencillamente el Señor Jesucristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Oído con la última. La pregunta 10. ¿Y si una persona muere sin haber tenido ocasión de salvarse? Dios es magnánimo, justo y misericordioso. Él toma en cuenta a quienes no han tenido una oportunidad clara de conocer y aceptar su verdad. La Biblia dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. La Biblia explica además que durante los 3 días que transcurrieron entre la crucifixión de Cristo y su resurrección, Él mismo descendió a predicar a los espíritus encarcelados. Se dirigió a quienes habían muerto sin haber tenido ocasión de escuchar el Evangelio, a fin de darles una oportunidad de aceptar la salvación que Él ofrecía. Esto está en Mateo 12:40 y Primera de Pedro 3:19. Lo que pese a haber gozado de muchas ocasiones, los que pese a haber gozado de muchas ocasiones de recibir el don divino de la salvación, se nieguen obstinadamente a aceptarlo, serán juzgados en conformidad. Sin embargo, existe una segunda oportunidad en el más allá para quienes mueran sin haber tenido suficientes ocasiones de comprender cabalmente la salvación mientras estaban en la tierra y en consecuencia de aceptarla. Vamos a leer las reflexiones. Yo creo que alcanzamos. El cielo está lleno de pecadores. No podemos salvarnos merced a nuestras buenas obras, nuestra propia rectitud o nuestros esfuerzos por acatar las leyes de Dios y amarlo, ni siquiera empeñándonos en descubrir su verdad y seguirla. No podemos salvarnos por muy bien que nos portemos. Solo podemos recibirla por fe, nada más. Es preciso que reconozcamos humildemente que no la merecemos, que somos pecadores sin remedio y que no hay modo en que podemos alcanzarla salvo por la gracia de Dios. El pecador más redomado puede llegar al cielo por fe. A la vez, la persona más íntegra puede irse al infierno a causa de su incredulidad. El cielo está lleno de pecadores salvos por gracia mediante la fe. Segunda reflexión, Dios nunca deja de amarnos. ¿Qué aspecto, qué imagen tiene Dios? Algunos lo describen como un ser airado, una suerte de ojo que todo lo ve, un vigilante que anda por todos lados portando una inmensa vara con la que se dispone a fustigar a la gente. O se lo imaginan como un cruel tirano, una especie de monstruo que amenaza con condenar a todo el mundo al infierno. En realidad, Dios es amor. Es un Dios amoroso que procura tiernamente que todos lleguen al cielo. Está cercano a nosotros, desea entablar una relación íntima y personal con nosotros. Es cariñoso, se desvela por nosotros, nos trata con gran delicadeza, nos aguarda para estrecharnos en su regazo. El único motivo por el que anda detrás de nosotros es que alberga la esperanza de que nos demos la vuelta y lo recibamos con los brazos abiertos. Nunca deja de amarnos, hagamos lo que hagamos. Jamás nos rechaza ni nos suprime su amor. Nunca pierde las esperanzas en nosotros, por mucho que nos hayamos descarriado. Por eso es posible que cuando nos sentimos apartados de Él se deba a que no hemos abierto el corazón a su amor y su perdón. De modo que no debiéramos dejar que el remordimiento que sentimos a causa de nuestros errores y pecados nos abrume. Basta con que nos arrepintamos, pidamos perdón y lo aceptemos. Isaías 1:18 y Primera de Juan 1:9. Con que emprendamos camino hacia Dios, con que nos volvamos hacia Él y busquemos la vía de regreso a casa, el Padre saldrá corriendo a nuestro encuentro, lleno de amor y nos recibirá con los brazos abiertos. Lucas 15, del 18 al 24. Otra reflexión, nadie puede entender plenamente la salvación, por eso dijo Jesús que había que ser como un niño y aceptarla sin más que por fe. ¿Acaso entiende un recién nacido el cariño de su madre? ¿Entiende un pequeñín el amor de su padre? No, simplemente lo percibe y lo acepta. Aún antes de entender el lenguaje hablado, entiende el amor, percibe el amor de sus padres, lo ve manifestado en sus acciones y confía en ellos. Análogamente, no hace falta un conocimiento profundo sobre Dios, su inefable amor y su salvación por medio de Jesús.
Lo único que hay que hacer es aceptarlo. Se puede aceptar lo que ha hecho Cristo sin entenderlo a fondo. Es más, uno desde luego no lo entiende a fondo hasta que lo acepta. Esto lo dijo C.S. Lewis. Las anteriores reflexiones eran del autor. Voy a repetir esta porque está preciosa. Se puede aceptar lo que ha hecho Cristo sin entenderlo a fondo. Es más, uno desde luego no lo entiende a fondo hasta que lo acepta. Y bueno, quedan 3 reflexiones más. La luz se abre paso. Al momento de vivir esta experiencia, Virginia Brandberg era una inválida desahuciada, paralítica de la cintura para abajo, llevaba casi 5 años confinada en su lecho. Sufría graves trastornos respiratorios y cardíacos que ponían en riesgo su vida. Para colmo, una larga serie de intervenciones quirúrgicas fallidas con miras a restablecer el uso de las piernas le habían dejado diversas secuelas. Su estado se había deteriorado de forma inexorable hasta que terminó pesando 35 kilos. Una noche a solas en mi lecho, cuenta ella, me vinieron de golpe unas ansias incontenibles de clamar pidiendo ayuda a algún poder invisible. No podía levantar la voz por encima de un susurro, así que con gran fervor rogué en voz baja: si existe alguna posibilidad de que en alguna parte haya un Dios, revélate a mí. Si estás ahí, manifiéstate. Fue como si una fuerza trascendente me impulsara a clamar una y otra vez, de modo que invoqué repetidamente: si estás ahí, te ruego, te imploro que por piedad te me reveles. Me vino entonces lo que interpreté como una respuesta a mi súplica, un convencimiento de que había pecado. Me sentí la mayor de las pecadoras. Eso de por sí era algo extraño en mí, ya que siempre había tenido un concepto bastante elevado de mi bondad y honradez. Había tenido un comportamiento bastante moral, lo cual me enorgullecía. Estaba muy satisfecha de mí misma. De repente fue como si se me hubiera abierto los ojos por primera vez en la vida y me viera a mí misma en el verdadero estado en el que me encontraba. De pronto mis obras buenas perdieron su valor. El peso de mis pecados y de mi egocentrismo fue haciéndose cada vez mayor hasta que no pude más. Al cabo comencé a sollozar. Por más que quisiera, me sería de todo punto imposible describir lo que me sucedió interiormente en aquel momento. Volver a nacer es algo misterioso y sobrenatural, obra del Señor mismo. No puedo explicar cómo lo hizo, pero me transformó por completo el corazón. Aquella noche sola en mi cama nací de nuevo. Parece muy sencillo, casi algo trillado, decir simplemente fui transformada, volví a nacer. Sin embargo, de intentar describirlo en detalle no haría otra cosa que empequeñecer los prodigios de Dios y la milagrosa transformación que se operó en mí aquella noche. No puedo sino declarar lo mismo que el ciego a quien Jesús sanó. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Juan 9:25. Ya no estaba sola, pues percibía la presencia del Señor en aquella habitación tan patentemente como si un familiar hubiera estado de pie junto a mi cama y le hablaba con tanta naturalidad como un niño a su padre. Se lo conté todo y tuve la certeza de que me había escuchado y comprendido. Lo comprobé porque mi atribulada alma se vio invadida por una paz y serenidad indescriptibles. No había visto, oído ni percibido nada con los sentidos, pero había escuchado el silbo apacible. Ese que se describe en primer libro de Reyes 19:12. En mi corazón, ese silbo apacible en mi corazón, y establecido un contacto tan real con el Señor que podía afirmar con toda certeza: sé a quién he creído y estoy segura que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo 1:12. Toda mi incredulidad se había desvanecido. Dios en verdad existía y yo era una nueva criatura en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17. La luz se había abierto paso. Tomado de El borde de su manto, autobiografía de Virginia Brandberg. Y terminamos con estas 2 reflexiones del autor. Un beneficio garantizado. No tienes que preocuparte de que vayas a perder la salvación y esforzarte por conservarla, pues la salvación eterna por gracia significa que una vez que uno se salva, es salvo para siempre. Una vez que se acepta a Jesucristo como Salvador, ya está todo hecho. Uno se convierte en hijo de Dios salvo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:36. Ese versículo debería bastar para acabar con nuestras preocupaciones. Tenemos vida eterna en este preciso instante y es imposible que la perdamos. Además, nuestros esfuerzos resultan igual de inútiles para obtener la salvación que para conservarla. Pese a nuestras imperfecciones y a que inevitablemente cometemos errores, Dios nos salvará.
Una vez que aceptamos a Jesús, a los ojos de Dios quedamos totalmente purificados. El sacrificio de Cristo en el Calvario nos redime. Ese es el poder de la sangre. A partir de ese momento somos salvos. Dios lo prometió y la palabra de Dios es veraz. Él no puede faltar a ella. La salvación es eterna. Una vez que Él nos la da, no nos la quita. Él no está jugando. Es nuestra. Él no está jugando, fue mi paréntesis, que es lo que siempre me hace ponerme en el lugar correcto. Yo digo, Dios no está jugando conmigo. Él no está jugando. El mensaje del diablo oído siempre ha sido: sálvate a ti mismo. Eres tu propio Dios, tu propio Salvador. ¿Para qué depender de otro? Por el contrario, el mensaje de Dios es: solamente yo puedo salvarte. Adórame a mí. Dios no salva a quienes creen poder hacerlo por su cuenta, sino a los pecadores que se saben incapaces. Espíritu Santo, muévete, ya que vamos a hablar de ti en los siguientes capítulos. Vamos a hablar del Espíritu Santo. Muévete en este tiempo en que escucharon toda esta palabra. Y Espíritu Santo, te pido a ti, Padre, que envíes ángeles, ejecutores de tu palabra, que lleven este video a las personas que lo necesitan y que pongas en el corazón de quienes lo escucharon, compartirlo a personas que lo necesiten. Lo pido en el precioso nombre del Señor Jesucristo y te pido, Espíritu Santo, que tú lo unjas este video y lo selles. Y Señor, con tus ángeles haz un cerco de protección. Y en este momento levantamos una orden de restricción contra el enemigo, para que no me toquen a mí ni a ninguno de mis seres queridos, ni mis asuntos, ni mis posesiones, ni mi trabajo, ni absolutamente nada. Que sea invisible este video para los que hacen maldad, para los que envidian, para los que maldicen, porque envían maldiciones, para los que me mandan trabajos de brujería y hechicería. En el nombre de Cristo Jesús, se sella completamente este video y mi persona y mis seres queridos y mis asuntos y mis bienes y mi fuente de trabajo y todo lo que me bendiga, Señor. En el nombre de Cristo Jesús queda este cerco de protección de ángeles. Y también para quienes lo escuchen este video, y para quienes compartan y lleven las buenas nuevas a otras personas por medio de estos instrumentos que el Señor está usando. Gracias, Padre precioso, gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, te bendecimos, te alabamos y queremos darte la gloria solamente a ti. Tú recibe la gloria y glorifícate con esto que tú mismo me has mandado a hacer. Amén y amén. Bueno, ya les dije, vamos a seguir con el Espíritu Santo en los siguientes capítulos. Nos vemos y después podemos abrir un espacio para hablar de esto que he venido leyendo. Besitos.